Dios probará la fe de sus seguidores, su constancia y su confianza en el poder de Él para librarlos. Satanás se esforzará para aterrarlos con el pensamiento de que su situación no tiene esperanza, de que sus pecados han sido demasiado grandes para alcanzar el perdón. Tendrán un profundo sentimiento de sus faltas y al examinar su vida verán desvanecerse sus esperanzas. Pero recordando la grandeza de la misericordia de Dios y su propio arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las promesas hechas por Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Su fe no faltará porque su oración no ha sido contestada enseguida. Se asirán del poder de Dios, como Jacob se asió del ángel, y su lenguaje en su alma será: no te dejaré si no me bendijeres. La larga y negra lista de nuestros delitos están ante los ojos del infinito. El registro está completo. Ninguna de nuestras ofensas han sido olvidadas. Pero el que oyó las súplicas de sus siervos en lo pasado, oirá la oración de fe y procederá y perdonará nuestras transgresiones. Lo ha prometido y lo cumplirá. Libro Patriarcas y Profetas, páginas 200 y 201. Capítulo La noche de lucha. Bienvenidos a TechTudio. Este podcast está creado para la comprensión y entendimiento de la palabra de Dios. Aquí encontrarás las respuestas a muchas de tus interrogantes. Quédate con nosotros y aprenderemos del texto al estudio, colocando a prueba estas verdades bíblicas. El tema de hoy: oración y fe. Y desde ahora te estará acompañando Alexander Sandoval. Y esto es TechTudio Podcast. Textos para estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos sean una vez más a TechTudio Podcast. Textos para estudiar la palabra de Dios. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este programa, a este proyecto que estamos muy contentos, estamos muy alegres porque ya esta es nuestra nueva edición y estamos trabajando con todas las ganas, con todo el empeño, con todo el amor para que este proyecto salga de la mejor manera. En la introducción, entonces, entrando de una vez en lo que es en materia, pudimos escuchar un relato de un libro en lo cual nos ejemplifica cómo nos ve Dios, cómo actúa Satanás y lo que tenemos que hacer nosotros por medio de la oración. ¿Ok? En esos grandes rasgos podemos resumir lo que es la intro. Y como lo dije en la intro, y como lo dije en la presentación, vamos a estar hablando de lo que es la oración y de lo que es la fe. La oración, vamos a descubrirla. Vamos a tomar algunos ejemplos, vamos a ver qué es lo que podemos hacer con la oración, en qué me beneficia, cómo la puedo hacer, dónde la puedo hacer. Y aquí tengo unos breves conceptos que quiero compartir con cada uno de ustedes. Dice que la oración nos la dejó Dios para comunicarnos con Él directamente sin tener la necesidad de ningún intermediario. Eso es importante que lo tengamos allí presente. Sin intermediario. El Padre se recibe por medio del Hijo y el Hijo, Cristo Jesús, recibe mis peticiones y las lleva entonces hacia el Padre. No hay ningún otro intermediario. Eso que quede bien claro con respecto a la oración.
Cuando yo oro, tengo la posibilidad espiritualmente de tener mi conexión con el cielo directamente. Puedo ir al cielo por medio de la oración. Bien, hay muchas probabilidades de tener ese contacto espiritualmente. Las oraciones pueden ser en palabras, pueden ser también mentalmente, pueden ser también las oraciones cantadas, y los libros de los salmos nos ejemplifican mayormente esa acción. Son cánticos, son oraciones. Bien, y de cualquiera de esas maneras podemos estar orando. Podemos orar sentados, podemos orar de pie, podemos orar arrodillados, podemos orar con los ojos abiertos y también podemos orar con los ojos cerrados, según sean todas y cada una de las necesidades o limitaciones que tengamos en cierto momento que podamos elevar la oración. Y sin duda alguna, Dios la va a escuchar. Y más adelante vamos a también a entender cuáles son los pros y los contras de cuando Dios me escucha y responde y cuando yo hago las cosas mal. Eso lo vamos a ir descubriendo en este podcast. Siempre y cuando vamos a tener las respuestas y los beneficios, siempre y cuando las oraciones sean verdaderas, sean inspiradas por el Espíritu Santo. Podemos tener la oración para estudiar la Sagrada Escritura, para tener fuerza y consejos, para sanar a los enfermos, para echar malos espíritus, para peticiones grandes por alimento del alma, entre otras cosas. Podemos resaltar, entre otras características, que todo esto va ligado sin duda alguna de lo que es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro para tener una oración. Querido y amantísimo buen Padre que mora en las alturas de los cielos, gracias, Señor, porque de una u otra manera nos estás utilizando. Y quiero que nos sigas preparando, Padre, para poder llevar tu mensaje. Que nos conectes con el cielo, que nos conectes con tu sabiduría, con tu entendimiento, y que nos dejes el permiso y la orientación para poder continuar en el día a día. Son bendiciones que te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, sin duda alguna, entonces, entrando ya en materia, ¿cuántas veces debo yo orar para poder tener esa conexión con Cristo Jesús? Daniel oraba siempre, oraba desde su ventana hacia dirección a Jerusalén, porque en Jerusalén es donde estaba el templo. Y él recordaba, él quería, él anhelaba poder estar en ese sitio, en ese templo, pero como había sido llevado prisionero hacia otra ciudad, no le queda más sino orar y mirar y recordar y anhelar lo que podía hacer en ese templo, pero las circunstancias no le eran favorables, tenía que hacerlo allí. Entonces, como estamos hablando de Daniel, vamos a ver cómo nos comunicamos con Dios. Vamos a buscar Daniel capítulo 9, versículo número 3. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Y dice así: y volví mi rostro al Señor Dios y lo busqué en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces hay que volvernos, hay que regresar en oración a Dios. Aquí dice Daniel que lo buscó con ruego, con cilicio, para poder tener esa conexión con nuestro Dios. Daniel, en ese mismo capítulo, da un ejemplo, no solamente para nosotros, que es lo que deberíamos hacer en oraciones intercesoras, porque en todo el capítulo 9 les recomiendo que lo lean, o que lo leamos, porque
da las características intercesoras, las cuales tiempo después las iba a retomar Cristo Jesús por ti y por mí. Todas y cada una de esas características intercesoras en la oración las hizo Cristo Jesús en vida. Por eso, como lo dije en el podcast que titulado La revelación bíblica, todas las palabras, los versos, lo que escrito está en la Biblia nos reflejan a Cristo Jesús. Entonces Daniel refleja lo que Cristo Jesús iba a hacer, tener una oración intercesora. Pero buscamos en el modelo oración de Lucas capítulo 11, también ahí podemos tener un reflejo de lo que a ello nos lleva. Y en ese mismo orden de ideas, yo le tengo aquí un comentario que lo quiero compartir con ustedes. Dice de la siguiente manera con respecto a qué es la oración. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. La oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Elena G. de White, libro El Camino a Cristo, páginas 93 y 95. Pero seguidamente a esto vamos a tener el ejemplo, en un escrito está, buscándolo en el primer libro de Samuel, capítulo número 1, del versículo 9 al 15, la historia de una mujer que pidió y tuvo la petición y Dios respondió. Y vamos a ver qué dice allí. Prestamos entonces atención para saber qué dice el texto bíblico. Cito textualmente: y levantóse Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar mi aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidaras de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no subirá navaja sobre su cabeza. El versículo número 12. Y fue como ella orase largamente delante de Jehová. Elí estaba observando la boca de ella, mas Ana hablaba en su corazón y solamente se movía sus labios y su voz no se oía. Y túvola Elí por borracha. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino. Dice el versículo número 15. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, mas yo soy una mujer trabajada en espíritu y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Entonces, hay aquí unos aspectos de lo que es la oración, es derramar el alma a Jehová. No es que nos vamos a poner a repetir cosas y frases una detrás de la otra sin sentido, repitiéndola todo el tiempo lo mismo a cada vez. No, hay que derramar nuestra alma hacia Dios y decirle qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos acontece, qué es lo que sucede, qué es lo que a nosotros nos afecta, de decirle, porque nuestra vida todo el tiempo no es igual todos los días. Nuestra vida es dinámica y como dinámica tiene que también ser la oración, decirle: me está pasando esto, hoy no me pasó lo otro, hoy tuve esta dificultad, hoy tuve esta enfermedad. Todo el tiempo nos vamos a repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Eso es la oración. Otro aspecto, allí en las características de cómo pueden ser las oraciones, le dije que se podría orar con los ojos abiertos. Ana probablemente lo estaba haciendo. Se puede hablar con
mentalmente o con voz. Esta mujer allí, como dice el texto bíblico, dice que solamente movía los labios, pero no se oía. Eso es la oración también. Esas son características de la oración, sin duda alguna. Entonces ya sabemos qué es la oración. La oración es tener fe, pedir para que por medio de esa llave lleguen las riquezas infinitas del cielo a cada uno de nosotros, y es derramar nuestra alma, comentarle eso a Dios como nuestro verdadero amigo. ¿Qué es lo que nos está pasando y qué es lo que nos está ocurriendo? Pero ¿en nombre de quién debo estar yo orando? ¿Será que debo estar orando por el papá, por la mamá, por el primo, por la tía de Jesús? ¿Será que tengo que tener algún otro intermediario? ¿Me pedir por la mamá de Jesús para que interceda por mí? No por más nadie. Por el único que tiene que ser intercesor nuestro en nuestras oraciones es Cristo Jesús, para que la lleve al Padre. Gracias a Dios que nos dio esa oportunidad. Evangelio según San Juan, capítulo número 14, versículo número 13, dice de la siguiente manera: y todo lo que pidáis al Padre, no le vamos a pedir a otra persona. Todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, eso lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No es que yo voy a estar pidiendo, cada bien, santa no sé quién, santo no sé qué tal, concédeme esto, concédeme lo otro. No, en nombre de Cristo, pidiéndoselo al Padre en nombre de Cristo Jesús, para que Él nos pueda responder. Acabo de leer textualmente lo que dice las Sagradas Escrituras. No lo estoy diciendo yo. Búsquelo en su Biblia y me dirá entonces, compaginando este texto con lo que le acabo de decir, si es mentira o no. No debemos estar orando a otra persona por intermediario para que nos facilite entonces los perdones o el perdón, para que Dios nos pueda escuchar. Pero ¿cuánto poder tiene la oración sincera, la oración verdadera? ¿Será que servirá de algo en este mundo tan conflictivo, donde esto está muy convulsionado por cualquier parte donde se vea? Vamos a leer Santiago 5, versículo número 16. Por tanto, confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo es poderosa. Otra versión dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero ahora bien, ¿quién es el justo ahora? Porque yo estoy lleno de pecado. Alexander Sandoval está lleno de pecado. ¿Soy justo? Sí. ¿Somos justos? Sí. ¿Eres tú justo? Sí. ¿Pero por quién? ¿Por tu propia justicia? ¿Por mi propia justicia? Cuando ya sabemos que nuestra justicia es comparada con trapos de inmundicia. Somos justos, somos santos, por el acto de muerte en cruz de Cristo Jesús que realizó por mí. Ahí entonces donde yo soy adoptado de esa justicia y de esa santificación de la cual habla allí. No es que yo soy santo porque yo soy hijo de fulanito o fulanita de tal. Porque yo soy hijo de una persona bien pudiente dentro de la sociedad o dentro de mi sector donde yo vivo. Pero, ¿contesta Dios realmente las oraciones? Busquemos Mateo, capítulo número 7, del 7 al 11. Pedid y os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo continuará.